Quiero compartir con ustedes en la misma línea de enseñanzas que ha venido desarrollando el pastor Chuy acerca del libro de los Salmos. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Habitando cerca de Dios. Ese es el título del mensaje, Habitando cerca de Dios. Y es un estudio que yo desarrollé en 4 conferencias. Vamos a tratar de hacerlo en una sola conferencia y vamos a aprender de lo que David nos está enseñando en el Salmo número 15. Y le invito a que abra su Biblia ahí en el Salmo 15. Habitando cerca de Dios. ¿Está conmigo ahí en el Salmo 15? Le invito a que me siga con su vista. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Le invito a que juntos hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de exponernos a ella. Y pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor. Y que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Y que podamos ser cambiados y transformados y llevados cada día más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos revele las verdades que necesitamos aprender hoy, descubrir hoy, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón y te pedimos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Y nos levantamos contra todo aquello, Señor, que trate de oponerse contra la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, que es el Señor de esta reunión, continúe perfeccionando su obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este Salmo 15 es un salmo que escribió David. Y es un salmo que no solamente nos confronta, sino es un salmo que nos desafía acerca de la responsabilidad que todos como cristianos nacidos de nuevo debemos de desarrollar, de habitar cada día en la presencia de Dios. Yo no sé si usted el día de hoy tuvo oportunidad, antes de llegar a este lugar, de ponerse en contacto con el Señor, en una relación personal con Él. Porque muchos el día de hoy dicen: bueno, yo no voy a mantener mi tiempo personal con el Señor porque es el día de ir a la iglesia. Ahí me van a predicar la palabra, ahí me van a compartir un mensaje, ahí voy a ser expuesto a los tiempos de alabanza y de adoración, así que no lo necesito. ¿Cuántos saben que todos necesitamos establecernos en la presencia de Dios de una forma personal? Y no solamente necesitamos saberlo, necesitamos practicarlo. ¿Sí? Porque al estar cerca de Dios y entender nuestra responsabilidad y practicar estar en la presencia de Dios cada día, nos ayudará a experimentar paz en medio de las tormentas. Probablemente usted está atravesando por alguna tormenta fuerte que ha venido contra su vida o contra su familia. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, viene paz en medio de la tormenta. No estoy hablando de ausencia de problemas,
Me estoy refiriendo a que en medio de esos problemas, ¿cuántos saben que cuando entramos a la presencia de Dios podemos experimentar paz? Y déjeme decirle que es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, el razonamiento de los hombres. Por eso es importante que atendamos al consejo de David, porque este salmo nos enseña y nos proporciona como una llave que nos permite entrar y descubrir ahí las cosas que necesitamos aprender de Dios y que nos califican para estar en la presencia de Dios. Porque alguien que vive alejado de Dios, alguien que vive continuamente practicando el pecado, no es una persona que puede estar en la presencia de Dios, porque no le agrada estar en la presencia de Dios. Más bien lo que le agrada es satisfacer los deseos de su carne, más que estar en la presencia de Dios. Y en este salmo vamos a encontrar usted y yo requisitos que los cristianos nacidos de nuevo necesitamos practicar para poder calificar para estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estamos cerca de Dios, eso produce también consuelo, seguridad en el corazón. Este mundo, esta sociedad en la que nos tocó vivir, cada día va de mal en peor. ¿Sí o no? Y muchos de nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en lo que está sucediendo alrededor, muchos somos atraídos al temor, por ejemplo, experimentar el temor por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, viene seguridad a nuestro corazón sin importar lo que está sucediendo allá afuera. ¿Sí? Tal vez tú estás pasando por alguna prueba, por alguna tribulación o alguna necesidad, pero cuando te estableces en la presencia de Dios, cuando habitas en la presencia de Dios, entonces vas a poder experimentar la presencia de Dios sobre ti. Así que cuando tenemos esta experiencia de habitar cerca de Dios, podremos tener la convicción que tenía Pablo. Y Pablo tenía una convicción tan impresionante que él escribió a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Él les dijo con toda seguridad, con toda autoridad y con toda convicción: escuchen esto, hermanos de la iglesia en Filipos, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Oiga, Pablo sabía estar en la presencia de Dios, ¿no es así? ¿Quién se pudiera atrever a hacer una oración personal diciéndole al Señor: Señor, para mí no hay nada más importante que vivir para ti y el morir ganancia? El día de hoy la gente tiene temor de morir. La gente piensa en esta realidad a la que todos nos enfrentaremos tarde o temprano, porque debo decirle que si algo tenemos seguro en esta vida es que un día nos vamos a morir. Pero algunos, cuando piensan en la muerte, se atemorizan. ¿Y sabe por qué? Porque no saben que después de esta vida nos espera otra vida, donde moraremos para siempre en la presencia del Señor. Y allá no habrá más angustia, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Allá estaremos en la presencia de Dios, gozándonos, adorándolo. Así que Pablo sabía que todo su vivir por la causa de Cristo y el habitar en su presencia le traería como recompensa final morar para siempre cerca de Dios por toda la eternidad. Y él lo sabía. Por eso él se atrevió a decir: para mí el vivir es Cristo. Y él se desgastaba físicamente, daba toda su fuerza, toda su energía y la sabiduría que Dios depositó en él para predicar y desarrollar el ministerio que Dios le encomendó. Y lo hizo sin importar los golpes, sin importar los azotes, sin importar la persecución a la que se enfrentó. Él lo hizo porque él sabía estar cerca de Dios y no le importaban los golpes, no le importaba la persecución. A él le importaba solamente estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Y eso hizo Pablo. Yo no sé usted, pero yo estoy convencido que una de las razones por las cuales hay el día de hoy tanta manifestación de las obras de la carne dentro de la iglesia
Yo estoy convencido que la manifestación de las obras de la carne dentro de la iglesia es por falta de tiempos de comunión íntima con Dios a través de la oración, a través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Pablo dijo, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, mentira, ¿sí? Y el día de hoy, la manifestación de las obras de la carne, como el adulterio y la fornicación, están a la orden del día dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Por falta de tiempos de calidad con el Señor. Hay personas que me dicen, hermano, ¿cómo puedo conocer más al Señor? ¿Cómo puedo estar en una íntima comunión con el Señor? Y yo le digo, agarra tu Biblia, escudriñala, medita en ella y obedécela. Escuchen esto, hermanos, nadie puede conocer a Dios sin escudriñar la palabra. Nadie será capaz de conocer a Dios sin tomar tiempo para estar con Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios si no tienen tiempo con Él? Yo conozco a mi esposa, tengo 30 años viviendo en matrimonio con ella, más 3 de noviazgo que desarrollé. Y una ocasión una persona me dijo, oiga, ¿cuántos años tiene? De recién que llegamos a California, me dice, ¿cuántos años tiene usted casado? En aquel tiempo tenía 25 años. Le digo, llevo 25 años, y se sorprendió y me dijo, ¿con la misma? Imagínense si le digo ahora tengo 30 años, me va a preguntar lo mismo, ¿con la misma? Dice, porque yo llevo 3 matrimonios y el que tengo ahora estoy a punto de divorciarme. Una persona cristiana me dijo eso, que se dice cristiana. Un hombre que ya partió con el Señor, en una nota que leí por ahí, dijo lo siguiente: desde los acontecimientos de la cruz, que tuvieron que ver precisamente con la crucifixión de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, todos los gigantes espirituales que surgieron después de estos acontecimientos, como los cristianos de la iglesia primitiva que estaban ahí en el aposento alto orando, entre ellos Pedro, como otros personajes de la Biblia, Pablo, Timoteo, todos ellos y muchos otros que habla el Nuevo Testamento, ellos tuvieron y mantuvieron algo en común. ¿Sabe lo que ellos tenían en común? Su íntima comunión con el Señor era para ellos su máxima prioridad. El día de hoy los tiempos con el Señor se han menospreciado, porque la gente vive tan aprisa, que no tienen tiempo para Dios. Para ellos era su máxima prioridad y estaban ahí día tras día pasando tiempo de calidad con el Señor. Y yo me imagino que pasaban horas y horas ahí en la presencia del Señor y no querían salir, porque ahí en esa presencia del Señor, el Señor les estaba revelando su perfecta voluntad y el Señor estaba dándoles la guía que ellos necesitaban para continuar la obra que Jesús les estaba encomendando. Pero el día de hoy, los cristianos del día de hoy, les cuesta tanto trabajo pasar 15 minutos con el Señor. Estos hombres, estos personajes que tuvieron una profunda intimidad con el Señor, murieron lamentándose de que aún conocían tan poquito de Él. Cada uno de estos hombres y personajes que la Biblia narra compartían la misma pasión, y era una pasión que los dominaba a ellos. Su pasión era tener una revelación siempre que fuera creciente acerca de Jesús y su perfecta voluntad. Esto les apasionaba, y tanto les apasionaba que no querían perder ningún momento, no querían desaprovechar ningún instante para estar en la presencia del Señor, recibiendo la instrucción de Jesús y diciéndole: Señor, revélanos cuál es tu voluntad para este tiempo, para este momento, para mi vida, Señor. Revélanos, porque es ahí donde usted y yo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La gente anda buscando conocer la voluntad de Dios a través de los supuestos ministros del evangelio, y llegan con ellos: oiga, revéleme cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando estudiamos de la vida de los personajes que Dios usó, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que
Ellos no les importaba lo espectacular, como el día de hoy algunos ministros del evangelio les importa más lo espectacular que el poder de la palabra de Dios. Y piensan que el aventar a la gente o el emocionar a la gente es lo espectacular, y se enfocan en eso solamente. Y la gente que está viendo esos espectáculos supone que por ese hecho esas personas son los ungidos de Dios. Qué equivocados están. Hace unos días veía ahí en el internet a una persona que se dice el ungido de Dios. Bueno, es mujer, es la ungida de Dios. Mire, parecía que estaba en el mercado de abastos. Decía: ahora el Señor está llamando a los que tienen enfermedades en los ojos, y pasen rápido, enfermedades en los ojos, como si estuviera en una subasta, y pásele rápido porque no hay mucho tiempo. Enfermedades en los ojos, cataratas en los ojos, glaucoma en los ojos, y parecía que estaba en el mercado, y la gente estaba emocionada. Y ese tipo de personas solamente están buscando lo espectacular, pero no están buscando las profundidades de Dios establecidas en su palabra. Nos daremos cuenta también al estudiar de su vida y ministerio que ellos no buscaban tampoco las cosas de este mundo, el éxito. No tenían ambición por el dinero ni por la fama como el día de hoy muchos. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 2, mire lo que escribió Pedro. Él dijo: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, no por fuerza sino voluntariamente, tampoco por ganancia deshonesta. Yo no sé qué Biblia estarán leyendo los supuestos ministros del día de hoy, que tienen tanta ambición por el dinero. Bueno, ellos ya no ven a la gente con compasión y misericordia como Jesús la veía. Ellos ven a la gente con el signo de dólares allá en California. Pablo aconsejó a los ancianos y obispos de la iglesia en Éfeso. Los aconsejó y les dijo: miren por ustedes. Pero era un mirar acerca de su comportamiento y las actitudes del corazón. Les dice: miren por ustedes primeramente, y luego por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por supervisores de la obra, para apacentar la grey del Señor. Ahí está otra vez la palabra apacentar, que significa cuidar, enseñar, consolar, alimentar. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? Entonces, ¿por qué el día de hoy los pastores pretenden apropiarse de la iglesia que le corresponde a Jesús, quien Jesús es el dueño de la iglesia, y pretenden controlar a la gente? Y si tú te vas de esta congregación, te va a pasar esto y te va a pasar esto otro. Y no te es permitido ni siquiera irte de vacaciones, porque si te vas de vacaciones vas a invertir dinero que debe de entrar a las arcas del ministerio. Y no le permiten a la gente disfrutar de un tiempo de esparcimiento, porque tienen a la gente controlada, suponiendo que la iglesia les pertenece a ellos, cuando fue Jesús el que la ganó con su sangre. Ahora, hablando de Pedro y Pablo, ¿sí?, en estos versículos que acabo de leer, ¿sabe usted dónde surgió esa revelación? No le surgió en momentos de ocio. Esas revelaciones que Pablo y Pedro y los demás personajes recibieron, las recibieron precisamente en tiempos de intimidad con el Señor, porque es ahí donde el Señor nos revela su voluntad, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tiempos de comunión íntima con el Señor nos llevarán a conocer su voluntad. Ellos oraban no por las cosas o las bendiciones físicas o materiales, ni siquiera, es más, oraban: Señor, úsame, porque ellos sabían y tenían la convicción que contaban con el respaldo de Dios, y para ellos el respaldo de Dios era más que suficiente.
Ellos no oraban por nada que su yo les demandara. El día de hoy el yo le demanda mucha comodidad a cristianos y a ministros del evangelio. Hace un tiempo estuvimos rentando un espacio de una congregación donde el estacionamiento era muy limitado. Algunos cuantos autos podían estacionarse en un espacio donde el estacionamiento tenía cemento, pero la mayor parte de los autos se estacionaban en un terreno donde había polvo y tierra, y era tierra que se levantaba mucho. Algunos de la congregación se fueron porque dijeron: no, aquí no hay estacionamiento de pavimento, y si me voy al estacionamiento de la tierra se me ensucia mi auto, así que mejor me voy a otra congregación donde haya buen estacionamiento. Muchos el día de hoy están buscando un cristianismo cómodo, ¿sí? Pero ellos no oraban por lo que el yo les estaba demandando. Ellos oraban más bien por una revelación progresiva y más plena acerca de cuál era la voluntad de Dios para obedecerla. El día de hoy muchas oraciones son: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto. Y algunos que son mucho más atrevidos le exigen a Dios, y algunos otros le cuentan a Dios, ya lo sabe usted, ¿verdad? Yo le pregunto, cuando usted está en sus tiempos de comunión con el Señor, ¿qué tipo de oraciones salen de su interior? Porque yo he escuchado oraciones que son oraciones de queja y de lamento y de reproche contra Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Getsemaní se traduce como un lugar de presión donde se presionaba y se pisaba la vid. Cuando Jesús está ahí en ese momento de presión, de lo más profundo de su corazón salió una oración al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús estaba atravesando por una copa de sufrimiento, de dolor, y de su interior salió: si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego añade Jesús diciéndole al Padre: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta es: ¿qué sale de nuestro corazón cuando estamos atravesando por esos momentos de presión, de tribulación, donde por alguna razón estamos ahí, o por nuestra desobediencia, o porque Dios lo permitió? ¿Qué sale de nuestro interior? Señor, ¿por qué a mí? ¿Que acaso ya te olvidaste de mí, Señor? ¿Que no sabes que yo soy un siervo tuyo, Señor? En lugar de decirle al Señor: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué oraciones tan diferentes? ¿Sí? Yo no sé si usted sabía, hermanos, pero el día de hoy Satanás se está manifestando cada vez más y más con mayor poder. Y esto, hermanos, no podemos ni debemos ignorarlo. Pablo dijo en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar los planes perversos de Satanás. Desde luego, Dios es mucho más poderoso que él. Por eso, teniendo la convicción de que Dios es mucho más poderoso que Satanás, se hace cada vez más necesario establecernos en su presencia y recibir de ese poder de Dios, que nos va a ayudar a superar las tentaciones, que nos va a ayudar a superar los momentos de presión, de tribulación, de necesidad. Pero, hermanos, necesitamos establecernos en su presencia. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos estar ahí con Él. Satanás el día de hoy se está revelando al mundo como nunca antes. Satanás está siendo conocido mejor, está siendo temido menos y está siendo aceptado más. El día de hoy ya es tan común ver las parejas de homosexuales y lesbianas tomadas de la mano y haciendo sus cosas, a donde, por lo menos allá, no sé aquí cómo es.
Hoy como nunca en otra generación los ministros están siendo seducidos e infectados por las cosas que este mundo está ofreciendo, y no hay ninguna restricción en ellos. Por el contrario, van tras la dama, la lana y la fama. Y el poder. ¿Sí? Isaías profetizó diciendo: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está la sociedad, pero también así está la iglesia. Por lo tanto, hermanos, se hace indispensable y necesario mantenernos cada vez más y más desarrollando momentos de intimidad con el Señor. Yo no sé si usted sabía, pero lo único que nos mantendrá de pie en esta etapa final, porque yo creo que estamos viviendo ya la etapa final. Alguien dijo que cuando empezáramos a ver que las señales que habla Jesús en Mateo 24 empiezan a cumplirse de forma conjunta, cuando empezáramos nosotros a ver que todas estas señales empiezan a manifestar y a cumplir de forma conjunta, entonces podríamos estar contando la última generación de personas en este planeta. Y se están cumpliendo, ¿sí? Estamos viviendo la etapa final. Por lo tanto, lo único que nos mantendrá de pie será habitar en comunión íntima con Dios a través de la oración, hermanos. A través de la meditación en su palabra, y después de meditar en ella, obedecerla. Una de las advertencias que a mí más me impresionan que dijo Jesús en Mateo 24 fue cuando le preguntaron: Señor, dinos qué señales habrá de tu segunda venida. Y Jesús no empezó a decirle cuáles eran las señales. Lo primero que Jesús hizo fue advertirles: miren que nadie les engañe. Y ahí empieza Jesús. Y les dice: miren que nadie les engañe por lo siguiente. Y luego dice el versículo 2, y va conmigo a Mateo 24. Mateo 24, 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por donde quiera el día de hoy se levantan los supuestos ungidos de Dios, diciendo: aquí está el ungido de Dios, y ahora con ustedes el ungido de Dios. Y empiezan con el espectáculo y están engañando a muchos. Como aquel que hizo una declaración después que aventó su Biblia ahí. Él dijo: yo declaro que ahí hay una línea de poder divino. Wow. No sé cuántos lo han visto por ahí anda circulando. Declaro que ahí hay una línea de poder divino, y usted, pastor, venga y trate de atravesarla. Y ahí va el pastor, siendo engañados. ¿Por qué? Porque no están discerniendo. Y no están discerniendo porque no están conectados con la fuente de toda verdad, que es el Señor, que es su palabra. No están ahí conectados. Y lo peor es que no solamente no están discerniendo, sino por el contrario, les están siguiendo y están aceptando esa y muchas otras herejías más. ¿Ya se dio cuenta de eso? Se levantarán falsos cristos y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y la gente se pregunta: ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué hay tantas guerras alrededor del mundo? Yo pregunto: ¿Dios ha fallado o la corrupción en el corazón del hombre? Pero Jesús mismo dijo: no se turbe su corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
¿A cuántos de ustedes los han aborrecido, los han rechazado y los han criticado por ser cristianos nacidos de nuevo? Que no nos extrañe entonces, ya lo había establecido Jesús. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe por qué se enfriará? Por causa de que aquellos o no han nacido de nuevo, o no son personas que están dispuestas a habitar cerca de Dios. Porque cuando una persona se va alejando cada vez más de Dios, empieza a actuar, a caminar y a pensar conforme a los pensamientos de la carne y a los designios de la carne. Pero entre más cerca estamos, ¿sí?, de Dios, entonces empezamos a pensar conforme a como piensa Dios, ¿sí? Entonces, saber acerca de Dios a través del mero conocimiento no es suficiente, porque muchos hoy se precian de conocer grandes revelaciones, de conocer o tener mucha teología apologética y tener las interpretaciones del libro de Apocalipsis, pero muchos de ellos se están divorciando porque no saben resolver los asuntos más elementales que tienen que ver con la relación matrimonial. No lo saben resolver. ¿De qué les sirve tanto conocimiento teológico, tanto conocimiento de las revelaciones del significado del libro de Apocalipsis, si no saben resolver un asunto de matrimonio, si no saben resolver un asunto que tiene que ver con los hijos? ¿De qué les sirve? ¿Cuántos ministros el día de hoy se están divorciando por puras tonterías, hermanos? Una ocasión nos llegó a la oficina de consejería en nuestra congregación una pareja donde el varón se preciaba de tener mucho conocimiento teológico, y no estoy diciendo que es malo conocer y estudiar, no me malinterprete, hay que estudiar, hay que escudriñar la palabra, hay que profundizar en la palabra, ¿sí? Pero eso que conocemos de la palabra hay que llevarlo al terreno de los hechos, si no, no funciona. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si no practicas nada? Entonces llega este hombre que se preciaba mucho de tener un conocimiento impresionante de la teología, y sabía griego y sabía hebreo y sabía muchas cosas. Estando ahí en la oficina de consejería, su esposa le recriminó en su cara diciéndole: ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento si no sabes cómo resolver nuestros problemas de matrimonio? ¿De qué te sirve? Hay muchos el día de hoy dentro de las iglesias que conocen pero no hacen nada. Son oidores pero no hacedores de la palabra. Espero que no haya aquí alguno de esos. Y si lo hay, este es un buen día para arrepentirse. Ser oidor y hacedor de la palabra. Hermanos, necesitamos buscar una revelación más profunda del Espíritu Santo. Pero para buscar esa revelación más profunda del Espíritu Santo, escuchen esto, hermanos, necesitamos pasar tiempo en la mesa del Señor. Necesitamos pasar tiempos en su presencia. Necesitamos pasar tiempos sentados con el Señor, escuchando su voz, esperando de Él recibir la sabiduría que proviene de lo alto. Tú jamás vas a conocer al Señor metido en el internet, pasando horas y horas y horas platicando y teniendo más relación con la gente que te rodea que teniendo relación con Dios. Y es que el día de hoy así sucede. Muchos pasan más horas relacionándose con la gente que relacionándose con Dios. Una ocasión le dijeron a mi esposa, una chica que platicaba con ella le dijo: es que paso 4 horas platicando con un amigo que lo estoy tratando. Y mi esposa le respondió: ¿y cuántas horas pasas con el Señor? ¿Cuántas horas pasa usted con el Señor? ¿O cuánto tiempo pasa con el Señor? Usted lo sabe. ¿Se acuerda de Marta y María? Mientras que Marta andaba por allá afanada y turbada con muchos quehaceres,
¿Qué estaba haciendo María? María estaba a los pies del Maestro en un tiempo especial con Jesús. Así es como necesitamos el día de hoy nosotros desarrollar nuestra vida cristiana, pasando tiempos especiales con el Señor. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, Martita, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Así anda mucha gente el día de hoy. Tienen tantas cosas que suponen que para ellos son más importantes. Y andan desarrollando y haciendo las cosas urgentes en lugar de resolver y hacer para su vida cristiana las cosas que son más importantes. Afanada y turbada con muchas cosas estás, Marta, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Esa es la buena parte que usted y yo necesitamos, especialmente en este tiempo, hermanos. Especialmente en este tiempo, porque hay muchos engañadores a nuestro alrededor. Y hay dos preguntas que algunos cristianos se han hecho en el día de hoy. La primera es: ¿cómo puedo mantenerme cada día más cerca de Dios en medio de un mundo que cada día corre y corre más a prisa en una carrera sin freno y de tantos afanes? ¿Cómo? La segunda es: la intención de mi corazón es disfrutar de tiempos a solas con el Señor, pero no puedo lograrlo porque tengo tantos asuntos frente a mí por resolver. Escuchen esto, hermanos. Estar en la presencia de Dios no es un asunto de buenas intenciones. Porque la gente luego dice: pues no importa que no esté con Él, con la intención basta. No, hermanos, no basta con la intención. Jamás nadie podrá ser salvo con buenas intenciones. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí o no? Se necesitan resolver los asuntos en nuestra vida, pero necesitamos estar y mantenernos cerca de Dios a través de la determinación, ¿sí? Decisión y determinación por estar en su presencia, porque solamente el decidirme entrar a su presencia, el determinarme estar con Él, eso podrá ser lo único que cambiará la perspectiva de mi vida. Porque es ahí en su presencia donde el Señor me redarguye, es ahí en su presencia donde el Señor me dice: eso que estás haciendo y por donde te estás conduciendo no es mi voluntad, esta es mi voluntad. Es ahí en su presencia, hermanos, donde vamos a conocer su voluntad. Y con buenas intenciones no basta, ¿verdad que no? Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Daniel determinó orar 3 veces al día, no importando que su vida misma estaba en riesgo. Él determinó en su corazón darle siempre la honra y la gloria al Creador. El día de hoy no. Cuando una persona dedica tiempo a buscar y a conocer y experimentar en cualquier oportunidad que se le presente cómo vivir cerca de Dios, tratará por cualquier medio de permanecer morando bajo su sombra, porque él sabe que estando bajo su sombra, eso producirá paz, vendrá fuerza, vendrá vigor espiritual, que son tan necesarios en estos tiempos de tanta incertidumbre. Los creyentes que no practican vivir cerca de Dios viven con tanta incertidumbre y viven con tanto temor, esperando que las cosas en este mundo mejoren. ¿Cuántos saben que las cosas en este mundo no mejorarán? Ay, hermano, qué pesimista está usted hoy. Estudie Mateo 24. A ver si van a mejorar las cosas. Hermanos, Dios debe de ser nuestro principal albergue, nuestro principal refugio. Porque ahí en este salmo, en el Salmo 15, David está haciendo una invitación a habitar en el monte santo de Dios. Y es una invitación. ¿A cuántos les gustan las invitaciones?
A muchos nos gustan solamente otro tipo de invitaciones a diversiones y a recreación solamente, pero ¿a cuántos les gusta cuando Dios viene y nos invita a estar en su presencia y alejarnos del pecado? A muchos no les gusta. Pero en el Salmo 15 podemos encontrar que es una invitación para habitar en el monte santo de Dios, y contiene dos preguntas que tienen que ver con esa invitación a estar en su presencia. Primero, mientras estamos en esta vida, que es una vida temporal y pasajera, porque ¿cuántos saben que somos extranjeros y peregrinos? Si tú sabes y tienes la convicción que estamos de paso en este mundo, entonces ¿por qué vives aferrado a las cosas de este mundo? Si estamos de paso. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. En esta invitación que el Señor nos hace a estar en su presencia, el Señor nos lo recuerda. ¿Quién habitará en mi monte santo? ¿Sí? La segunda invitación a estar en su presencia es morando con Él por toda la eternidad, en la segunda vida que nos espera. Algunos le tienen temor a esta vida porque no saben que nos espera una mucho mejor. ¿Usted ya lo sabía? Contiene dos preguntas que nos ayudan a meditar y a reflexionar en la condición de nuestra vida. Y ahí mismo se encuentran 10 respuestas que son como los requisitos que al cumplirlos nos permitirán disfrutar de su presencia, nos permitirán estar cerca de Dios y percibir su aliento y poder de forma simbólica sentir el latir del corazón de Dios aquí en nuestro corazón. Cuando usted está cerca de alguien, ¿sí? Por ejemplo, los esposos que hoy están así muy cerca, la esposa puedes percibir el humor de tu esposo, se puede percibir. Y si dialogan y están cerca, pueden percibir inclusive el aliento, ¿verdad? Y algunos el aliento es agradable, pero en algunos otros no tan agradable, porque la cercanía nos permite discernirnos. ¿Se acuerda cuando cuando Dios creó al hombre, dice que sopló sobre de él, ¿qué? Aliento de vida. ¿Sí? Cuando estamos cerca el uno del otro, necesitamos edificarnos y darnos el aliento de vida que está contenido en la palabra. Pero ese aliento que podemos compartirnos el uno al otro o entre los hermanos proviene de tiempos a solas con el Señor. Alguien que no está cerca de Dios, ¿qué va a transmitir? El que no está cerca de Dios puede estarle transmitiendo a la esposa, a los hijos, a los hermanos en la congregación amargura, resentimiento, falta de fe y un montón de cosas. Por eso es importante, hermanos, estar cerca de Dios. Y David nos hace una invitación para estar cerca de Dios, morando en su presencia, percibir su aliento, percibir su perfecta voluntad. Entonces David es inspirado a iniciar este salmo con dos preguntas. Y vamos ahí al Salmo 15 rápidamente. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Habitar y morar en su raíz primaria tiene dos definiciones muy parecidas. Habitar significa volverse del camino para hacer una pausa, hospedarse en un lugar y residir ahí de forma temporal. Y el ejemplo que da es de aquel viajero que va por el camino y llega a un hotel para descansar y habitar allí. Por ejemplo, el día de hoy que tengo yo estos días pasando por aquí, yo estoy hospedado en un lugar de forma temporal, pero mi habitación permanente no es donde estoy hospedado. Entonces, habitar es volverse del camino, hacer una pausa, estar ahí, residir ahí de forma temporal. Hermanos, necesitamos cada día hacer pausas en nuestra vida, en esta vida temporal. Mientras estamos aquí, necesitamos hacer pausas en nuestra vida cada día para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti, y delante de ti, Señor, estoy totalmente desnudo. Tú lo sabes todo, Señor. No hay nada, absolutamente nada que podemos esconder del Señor, y que podamos decirle, como le dijo David en una ocasión al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad.
y límpiame. Muchos no están dispuestos a ser examinados. Morar, su traducción es muy parecida, muy similar a la de habitar. También significa un lugar para hospedarse, residir ahí, descansar ahí, quedarse ahí, pero de forma permanente y no temporal, refiriéndose a la otra vida que nos espera. Ahora, ¿cuántos tienen planes de ir allá con el Señor y pasar la eternidad con Él? Pues aquí saca usted su boleto. Aquí sacamos el boleto. Usted no va a comprar su boleto en el internet. Usted lo va a sacar su boleto viviendo en santidad, en obediencia a su palabra y pasando momentos de intimidad con el Señor, cerca de Él. Por lo tanto, entonces, podemos concluir o leer de la siguiente manera estas dos preguntas. Señor, ¿quién habitará temporalmente en este tabernáculo, en tu tabernáculo, refiriéndose a nuestros tiempos de comunión mientras estamos en esta vida? ¿Quién morará permanentemente en tu monte santo, refiriéndose a morar de forma permanente en la otra vida? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se turbe su corazón? ¿Sí? Yo voy al Padre, porque si no fuera así yo se los hubiera dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y usa la palabra morar. Es decir, hay un lugar para ti, una morada para ti en la otra vida que nos espera, para habitar por toda la eternidad. Pero sin embargo, estas dos preguntas, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu presencia, Señor? Hablan de comunión íntima las dos, ¿sí? Ahora, en este salmo David ofrece 10 requisitos que todo creyente necesitamos cumplir para habitar precisamente cerca de Dios. Y en esos 10 requisitos usted y yo nos daremos cuenta si calificamos para estar ahí. Y si no calificamos o estamos fallando en alguna de estas áreas en nuestra vida, es el día de hoy una buena oportunidad para arrepentirnos. De hecho, es un llamado, ¿sí? Es un llamado para que si no estamos viviendo conforme a lo que David nos está enseñando, bueno, entonces podamos decirle, Señor, quiero estar en tu presencia, pero quiero cumplir el requisito que tú me estableces en tu palabra. Entonces dice el versículo 2, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Escuche el requisito número 1, el que anda en integridad y hace justicia. Y hablando de integridad, ¿sabía usted que hay una crisis de integridad en la iglesia de hoy? Como que la integridad está en peligro de extinción. Porque integridad lleva la idea de estar completos. Integridad habla de rectitud, habla de honestidad. Y el día de hoy la honestidad y la rectitud en creyentes y ministros se está acabando, se está terminando. Como que este concepto de integridad cada vez es más difícil encontrarlos en aquellos que se dicen cristianos. Entonces la pregunta para nosotros en el día de hoy, ¿qué tan completo eres? O mejor dicho, ¿qué tan recto y honestos seremos? Porque si no hay honestidad en nuestra vida, ¿cómo pretendemos estar en su presencia? Persona íntegra es aquella que hace y practica lo que oye y está escrito en la palabra. El que lo practica todos los días. Lo que dice y oye que está establecido en la palabra. Una persona íntegra habla de aquella persona que está integrada entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Algunos piensan una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Sí, pues ahí la Biblia dice que debo perdonar, ahí la Biblia dice que debo de santificarme, ahí la Biblia dice que debo de congregarme, ahí la Biblia dice que debo hacer esto y esto y esto otro, pero yo vivo en un país libre, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Es una persona desintegrada en su personalidad espiritual. Integridad tiene que ver con todo aquello que no sufre ningún tipo de alteración. Por lo tanto debemos esforzarnos, hermanos,
por ser íntegros. ¿Sí o no? Debemos esforzarnos cada día, porque las tentaciones están a la orden del día, de mil formas, de mil maneras. Están a la orden del día y son constantes y son continuas, y las tentaciones ahí están, y el enemigo está lanzando esas tentaciones hacia nosotros a través de los pensamientos, pero de nosotros dependerá cómo reaccionamos ante esas tentaciones. Pero una persona que no está en comunión con el Señor, le será muy fácil caer en las tentaciones que el enemigo le está presentando. Algunos dicen, se les presenta la oportunidad de adulterar y dicen, bueno, pues ¿a quién le dan pan que llore? Bueno, pues cada quien. Hermanos, necesitamos desarrollar la integridad en la iglesia. Sí. La gente está cansada de tanta falta de integridad. ¿Se acuerda de Job? En el capítulo 1, la Biblia habla del libro de Job. La Biblia habla que Job, después de todas las tragedias que sufrió, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió todas sus propiedades, perdió todo lo que tenía. Y por si fuera poco, le quedó una mujer que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oiga, hermano, ¿quién quiere vivir con una mujer como esa? Sin embargo, la integridad de Job era muy por encima del concepto y el razonamiento de los hombres. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es integridad, hermanos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y el que hace justicia. Y hablando de justicia, la justicia tiene que ver con el obrar y el vivir conforme a las normas de Dios, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. En otras palabras, justicia es darle a Dios y al prójimo lo que merece y lo que le corresponde. Una persona justa es honrada porque cumple con lo que le promete a Dios y al prójimo, y está obrando en justicia. Y si usted se fija, la integridad y la justicia van ligadas, porque una persona que no es íntegra no puede ser justa, o una persona no puede ser justa si no tiene integridad. ¿Sí? Somos injustos si no le damos a Dios la gloria y la honra y la adoración que solamente Él merece. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el día de hoy la creación le ha dado más, las criaturas le han dado más la adoración a lo creado que al creador. Le han dado más la honra a eso, a lo creado antes que al creador. Somos injustos cuando no oramos, hermanos. Es que no tengo tiempo, Señor. Tú sabes, Señor, soy un hombre tan ocupado, soy una mujer con muchos quehaceres. Marta, Marta. Somos injustos si no escudriñamos y meditamos en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cada quien sabe, cada quien decide. Somos injustos cuando no perdonamos cuando alguien nos ofende. Somos injustos. Y dice la Biblia que Dios es justo y ama la justicia. Y si usted es un hijo de Dios pero no ama la justicia, bueno, pues ahí hay una contradicción. Un hijo que no honra y obedece a sus padres es injusto y además ingrato. Un esposo que no ama y respeta a su esposa y la trata como a vaso frágil es un esposo injusto. ¿Sí o no, mujeres? Díganlo con fuerza, aproveche ahora. Un esposo que maltrata a su esposa es un hombre injusto. ¿Verdad que sí, mujeres? Sí. Algunas lo hicieron con tanta fuerza. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero también una mujer que no se somete al marido
y que no respeta la autoridad, es una mujer injusta. ¿Sí o no, varones? Un creyente, escuchen esto, los que son servidores en esta congregación, en cualquier ministerio. Un servidor de la obra que no se somete y respeta a sus líderes espirituales es un servidor injusto. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunos se gozan más en el servir que gozarse más en la comunión con Dios. Dicen, no, es que sirvo aquí, sirvo allá, y estoy en este ministerio y estoy allá. ¿Y tu comunión con el Señor? Hay más gozo en estar en la comunión con el Señor que en el servir, sin dejar de servir. Entonces, pero si ese servidor no respeta y se somete a sus líderes, es un servidor injusto. Y escuchen esto, Dios no quiere servidores injustos en su obra. Si usted quiere servir a Dios haciendo su perfecta voluntad o su imperfecta voluntad, claro, mejor siéntese, mejor no haga nada, mejor haga otra cosa. Dios quiere servidores que estén sometidos a la autoridad establecida por Dios y que obren en justicia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?, decía David. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y el que hace justicia. Pablo dijo, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No le debas nada a nadie, sino solo el amaros el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Fácil. El problema está en que luego a veces no lo hacemos. Amamos solamente a los que nos caen bien, a los que son mis cuates, ¿verdad? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El requisito número 2 que habla el versículo 2 dice, el que habla verdad en su corazón. Hablar la verdad contiene dos ideas. En primer lugar, hablar lo que es verdad, como creyentes nacidos de nuevo, y no hablar con mentiras o con medias verdades. Porque algunos dicen, es que me eché una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. ¿Sabía usted que no hay mentiras piadosas? Dice, el que quiera habitar en el tabernáculo del Señor, quiera morar en la presencia de Dios, es aquel que esté dispuesto a hablar la verdad en todo lo que dice, en todo lo que hace. Porque los mentirosos no pueden estar en la presencia de Dios, porque Dios aborrece al mentiroso. Y a veces como que pretendemos engañar a Dios. A ver si el Señor no se da cuenta. Voy a tratar de engañarlo. Él no sabe que Él lo sabe todo. No os engañéis, dijo Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No os engañéis. Mire la oración de David pidiendo ayuda a Dios contra la gente mala y perversa. Salmo 12:1. Vayamos rápidamente ahí, Salmo 12:1. ¿Está aprendiendo algo? ¿O le paramos aquí? Bien pudiéramos detenernos aquí. Y con estos dos requisitos, mire, tenemos para entretenernos toda la vida. Pero vamos a seguir adelante. Salmo 12:1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, es decir, los justos, los misericordiosos, los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Una persona fiel habla de aquellos que están tanto moral como espiritualmente son genuinos, por lo tanto son personas confiables. Son personas que se puede confiar en ellos. Y a veces dentro de la congregación no hay esa confiabilidad. Hay hermanos que llegan y dicen, no te juntes con aquel, cuídate de aquel. No es confiable. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué? Fieles.
hombres dignos de confianza, hombres y mujeres fidedignos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y veamos cómo la falta de piedad y fidelidad en una nación, en la política, en una empresa, en una familia o aún dentro de la iglesia dan como resultado engaño e inestabilidad. Por eso los matrimonios a veces caminan con tanta inestabilidad, porque tanto él como ella no son genuinos, no son transparentes, no son confiables. Pasan los años y el hombre empieza a desconfiar de la mujer. Y luego esa desconfianza en la mujer, luego surgen los celos y ahí anda buscándole hasta cuántas llamadas ha hecho en el día. Y si sale la señora al mercado, ahí anda hablándole, pues ¿dónde andas? No hay confiabilidad, y esa falta de confiabilidad da como resultado inestabilidad en la familia. Déjenme leerle estos versículos en la versión Dios habla hoy. Salmo 12:1 dice: sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Yo pregunto, ¿habrá creyentes que todavía son fieles a Dios? Yo creo que sí. Ya no hay hombres sinceros. Versículo 2: unos a otros se mienten, hablan con hipocresía, con doble sentido. Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y a los fanfarrones, a los que dicen: con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreverá a darnos órdenes? David estaba orando por hombres confiables. Y en el Salmo 15, regresando ahí a la pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que habla verdad en su corazón. Entonces, por un lado, hay que hablar lo que es verdadero, los que somos cristianos nacidos de nuevo. Pero por otro lado, la segunda idea es hablar la verdad de Dios que está establecida en su palabra. Ese es el deber y nuestro compromiso que debemos de mantener muy firme en nuestro corazón. Hace algunos años Dios nos inspiró a hacer un evento que titulamos Comprometidos con la Verdad. Y ese ha sido nuestro compromiso, y ese debe de ser y será siempre nuestro compromiso, comprometidos con la verdad de Dios. Y algunos han llegado a nuestra congregación y algunos no aguantan la verdad de Dios y dicen: ¿tú quién eres para hacer esto? ¿Tú quién eres para decir aquello? Bueno, pues nada más soy el pastor de la congregación y mi responsabilidad y mi compromiso es predicar la verdad. Tenemos en nuestra congregación personas que han llegado defraudadas, manipuladas a través de las emociones. Y yo fácilmente, si no estuviera comprometido con la verdad, fácilmente pudiera emocionar a la gente que tenemos en la congregación. Pero tenemos un compromiso con Dios: hablar la verdad de su palabra. Porque si no, entonces no somos íntegros. Si no, entonces no estamos haciendo lo justo. Ahora, ¿por qué han surgido las sectas y las falsas doctrinas alrededor del mundo? Pues entre otras razones por causa de no hablar la verdad de Dios, por ignorancia que hay de las escrituras. Porque no solamente a los cristianos, peor aún, a los ministros de hoy no les gusta estudiar y escudriñar la palabra. Y dicen: bueno, pues voy a ir a la congregación y ahí lo que el Espíritu Santo me dé para la honra de Dios. Y se sacan mensajes que no se sabe ni de qué están hablando. ¿Por qué surgen las sectas y las falsas doctrinas? Por interpretaciones erróneas y equivocadas y por pensamientos y argumentos de hombres. Lamentablemente todos esos pensamientos y argumentos de hombres se lo están metiendo a mucha gente que no sabe discernir, porque no está cerca de Dios, porque no buscan estar cerca de Él. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que habla verdad en su corazón y el que no calumnia con su lengua. Requisito número 3. La palabra calumnia literalmente significa dar vueltas de un lado a otro para contar cosas, generalmente cosas que son inventadas. Y ahí andan dando vueltas. Y ya te diste cuenta. Y mira el pastor.
Y oremos porque el pastor me parece como que, mira, ¿ya viste el auto que trae? Puras cosas inventadas. Yo conozco congregaciones allá en el área donde estamos que se han dividido por causa de la calumnia. Que porque pensaron, que porque se me figuró. Hermanos, no se crean de todo lo que les digan. No se crean. Es importante indagar, es importante examinar. Si alguien te viene a decir algo, créele el 50% nada más, porque el otro 50% indaga, investiga con la otra parte, a ver si eso no es cierto, porque es así como se levanta la calumnia. El que no calumnia con su lengua, él o la calumniadora son personas que cuentan fábulas, que inventaron con el fin de dañar a una persona. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿a poco eso existe dentro de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existirá la calumnia dentro de la iglesia y el chisme? Bueno, algunos desarrollan muy bien el ministerio del chisme, tienen doctorado en ello. Cuídese de los chismosos, hermano. Son personas que andan como espías, que en lugar de invertir tiempo para con Dios, para estar en la presencia del Señor y ser redarguidos ahí acerca de sus conductas y comportamientos, usan su tiempo recogiendo información, y una vez que la tienen empiezan a publicarla con el propósito de hacerle daño a una persona, a una familia o a una congregación o a un ministerio. Cuídese del espionaje cristiano, porque lo hay, lamentablemente tengo que decirlo. Ahora, este asunto no es un asunto de hoy. Dios tuvo que establecer una ley en el Antiguo Testamento. Las leyes que están escritas ahí en Levítico, en el libro de Levítico, Dios las estableció para que el pueblo aprendiera a vivir en santidad y en justicia. Y para eso les puso leyes. Y una de ellas dice en 19:16 de Levítico: no andarás chismeando. ¿Por qué lo tuvo que establecer el Señor como una ley? Porque había chisme, porque se habían levantado la calumnia entre los hermanos del pueblo de Israel. Entonces el Señor dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y lo firma: yo, Jehová. Así es que si usted insiste en continuar desarrollando este ministerio y menospreciar lo que dice el Señor en su palabra, allá usted. Dicen los expertos que las personas hablamos un promedio de 18,000 palabras al día. Algunos, yo creo que hasta 25,000. Pero la pregunta es: ¿cuántas de esas palabras fueron palabras verdaderas? ¿Cuántas de esas palabras fueron reales, rectas, limpias, sin mancha y produjeron alivio a quien se las dijimos? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. ¿Sabe usted que el mal habla de maldad? ¿Y sabe usted por qué Dios decidió enviar un diluvio a la tierra? Precisamente por la maldad arraigada en el corazón de los hombres. Dice Génesis 6:5: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como en aquel tiempo, el día de hoy también. La maldad en el corazón de los hombres en la tierra es mucha, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, mal, mal y mal. Así estamos hoy, por la maldad de los hombres. Pero cuando nos establecemos en la presencia de Dios, cuando estamos ahí cerca de Dios, esa maldad debe de irse desintegrando cada vez más y más, porque el ser humano tiende a lo malo. ¿Sí o no? Porque nacimos con la naturaleza de pecado ya. Usted no le enseña a un niño la maldad.
Usted le enseña a un niño a obedecer. Y si usted le dice no te vayas por ahí, el niño va a tender a irse por ahí. Porque nacimos con la maldad en nuestro corazón. Pero cuando venimos a los pies del Señor, Él nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas deben de pasar. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra vida debe de ser una vida totalmente diferente, renovada. Pero alguien que no está en la presencia del Señor va a seguir en la maldad. Si yo estoy mal con mi esposa, si estoy mal con mis familiares o mis vecinos, si estoy mal con la gente en la congregación y digo que tengo comunión con Dios y oro y leo la Biblia todos los días, soy un mentiroso. Hay pastores que se paran en una plataforma como esta detrás de un púlpito y está la esposa ahí escuchándolo predicar. Yo lo he oído. Yo lo he escuchado de la voz de esposas golpeadas y manipuladas por el supuesto ministro. Dicen, están ahí, dicen, si lo conocieran ese tipo. Dice y habla del amor de Dios. No está siendo íntegro. Si yo estoy mal con mi esposa, si estoy mal con mis hijos y digo que oro y que leo la Biblia, estoy siendo un mentiroso, ¿sí o no? Yo puedo aquí aparentar una cosa, pero mi esposa me conoce. Y ahí está, y ella sabe lo que estoy hablando, porque ella sabe cómo vivo. Y más que ella, lo sabe Dios. En 1 Juan 1, 6 y 7 dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? Número 5, el que no admite reproche con su vecino, contra su vecino. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. La Nueva Versión Internacional, el Salmo 15:4 dice, aquel que desprecia lo que Dios reprueba. Si usted trae esta versión, usted lee ahí y diga, aquel que desprecia, dice ahí, aquel que desprecia lo que Dios reprueba. ¿Dios reprueba el adulterio? Claro que sí. ¿Dios reprueba la fornicación? Claro que sí, pero lo que Dios reprueba, a veces los que se dicen cristianos lo aprueban. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. La versión Dios habla hoy, este versículo 4 dice, pero honra a quien honra al Señor. ¿Sí? Honra a quien honra al Señor. Es decir, debemos llegar a este nivel donde nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras acciones como creyentes nacidos de nuevo deben de cambiar por la forma de ver, de pensar, de sentir y de actuar de Dios. Pero eso está aquí en su palabra. ¿Sí? Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El día de hoy está al revés. Muchos cristianos quieren crecer, o ministros quieren crecer, y que Dios mengüe. Así no funciona. Él tiene que crecer en nuestra vida y nosotros menguar, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, y eso es lo justo. ¿Sí? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Dios no cambia, hermanos. Y si Dios no cambia, y si nosotros nos decimos hijos de Dios, ¿por qué nosotros sí cambiamos? Decimos una cosa y hacemos otra. Prometemos una cosa y luego no la cumplimos.
Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Le has prometido algo a Dios? Si usted le ha prometido algo a Dios, yo le aconsejo que le cumpla a Dios. Porque algunos le prometen: Señor, ahora sí te prometo que voy a vivir en santidad, Señor. Ahora sí ya, Señor, de una vez y por todas me arrepiento, Señor. Y se te presenta la primera oportunidad de caer en la tentación y se te olvida lo que le prometiste a Dios. ¿Se imagina si Dios fuera como nosotros, que nos promete y no nos cumple? ¿Qué sería de nosotros? Jesús prometió que regresaría. Y escuchen esto, Jesús lo va a cumplir, y muy pronto. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Las promesas de Dios son en Él sí, y en Él así sea. Están confirmadas en Él. ¿Quién morará en tu monte santo? Quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es la usura? Ahora, los bancos de hoy serán catalogados como usureros. Cobran intereses excesivos, ¿sí? Y como en el Antiguo Testamento, en el día de hoy, Dios tuvo que establecer también una ley en este sentido de la usura. En Deuteronomio 23:19, el Señor estableció: no exigirás de tu hermano interés de tu dinero. Así que si viene tu hermano y te pide prestado, préstale. Y si tú pides prestado, paga. Porque luego dicen: no al cabo no me va a cobrar intereses. No, tampoco hay que abusar, ¿verdad? Cuando prestes dinero, dijo el Señor en Éxodo 22:25, a uno de mi pueblo o al pobre que está contigo no le impondrás usura, ¿sí? Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es lamentable que en el día de hoy siguen surgiendo los falsos profetas y los que profetizan por cohecho. Hacen sus arreglos ya. Voy y profetizo a tu congregación, pero me das tanto por ciento. Aunque usted no lo crea, eso está sucediendo hoy. ¿Ya lo sabía? Miqueas 3:10, para terminar, dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. No se preocupen, no hay problema. Entonces, ¿quién habitará, quién vivirá cerca de mí en esta vida que es temporal? ¿Quién morará y vivirá cerca de mí en la otra vida que es eterna? La respuesta es, David la dice ahí: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, escuche, no resbalará jamás. A lo mejor usted pensará y dirá: qué vida tan difícil, o qué requisitos tan difíciles de cumplir. ¿Serán difíciles de cumplir estos requisitos? Para el que ama a Dios y tiene la convicción de haber nacido de nuevo, estos requisitos están disponibles para cumplirlos nosotros, y en ese sentido poder estar en su presencia. Otra versión dice: quien así se comporta, el final del versículo 5, quien así se comporta vivirá siempre seguro. Otra más dice: el que así vive jamás caerá. Y otra más dice: solo el que lleve una vida así podrá estar siempre habitando cerca de Dios. ¿Cuánto necesitamos estar cerca de Dios, hermano? Y dice la Biblia en otra parte de la Escritura, dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan de pie.
Quisiera pedirle que por unos minutos más, sé que se nos ha ido el tiempo, pero quisiera pedirle que solo por unos minutos usted medite en esto que hemos hablado. Y que a la luz de la palabra de Dios, usted pueda decirle al Señor con toda convicción, como lo hizo David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad, y límpiame, Señor. Porque posiblemente tú estás aquí y no has sido íntegro en tus acciones, no has obrado en la justicia que Dios nos demanda que obremos. Tal vez no has hablado verdad en tu corazón, has estado viviendo un cristianismo conforme a los deseos de tu carne, o peor aún, has hablado y han salido palabras de tu boca que han sido como calumnia, como chisme, que llevan como propósito hacer mal al prójimo. Pidamos perdón al Señor. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Si tú quieres levantar tus manos, puedes hacerlo y decirle al Señor: Señor, ahí en tu presencia no hay nada que esconder. Ahí en tu presencia, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente, Señor. Tú eres omnipresente, Señor, y eres todopoderoso. Y pedimos en estos momentos, Señor, con nuestra mano en el corazón, Señor, pedimos, Señor, que nos cambies y que quites todo aquello de nosotros que estorba, que podamos entrar hasta el lugar santísimo y encontrar allí el oportuno socorro. Límpianos de nuestras maldades, Señor. Purifícanos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Cosas en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, Señor. Posiblemente, Señor, alguno aquí está padeciendo y tiene amargura en su corazón, resentimiento contra alguien. Señor, redarguye el corazón en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo en estos momentos empiece a ir perfeccionando tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Estamos desnudos, Señor, y no hay nada que podamos esconder, Señor, porque delante de ti, Señor, no hay nada que se pueda esconder. Aquí estamos, Señor. Límpianos. Límpianos, Señor. Queremos vivir cada día cerca de ti, Señor. Queremos vivir cada día, Señor, y disfrutar momentos de intimidad contigo, Señor. Porque especialmente en este tiempo, Señor, donde las cosas caminan tan aprisa, donde el mundo nos quiere llevar en esa corriente de las cosas de este mundo, Señor, el estar en tu presencia nos hará no resbalar, nos hará mantenernos de pie, Señor, en medio de las tormentas, en medio de la tempestad que viene contra nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir aferrados a tu palabra, agarrados de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano y dile: Señor, hoy me comprometo, Señor, a no soltarme de tu mano, a vivir asidos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y límpianos y perdónanos de todos nuestros pecados y nuestras maldades, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra siempre, Señor, porque tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.